En 1619, la esclavitud llega a América del Norte. Los primeros africanos en llegar a las colonias fueron un grupo de unos 20 personas esclavizadas que arribaron a Punto Comfort, Virginia, en agosto 1619, traídos por corsarios británicos que los habían capturado de un barco portugués de esclavos. 1793, auge de la industria del algodón. En 1793, Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón, un dispositivo mecanizado simple que eliminaba eficazmente las semillas de algodón. 1831, abolicionismo y el ferrocarril subterráneo. Los nortistas antiesclavistas ayudaron a las personas esclavizadas a escapar de las plantaciones a través de una red suelta de casas seguras llamada el ferrocarril subterráneo. 1859, la incursión de John Brown, 16 de octubre. En la noche del 16 de octubre de 1859, John Brown lideró un pequeño grupo de menos de 50 hombres en una incursión contra el arsenal federal en Harper's Ferry, Virginia, donde fue arrestado. John Brown, un apasionado opositor a la esclavitud, fue ahorcado el 2 de diciembre de 1859, convirtiéndose en un mártir de la causa. En 1861, la Guerra Civil y la Emancipación. En la primavera de 1861, los amargos conflictos seccionales que se habían intensificado entre el norte y el sur a lo largo de 4 décadas estallaron en una guerra civil. En 1865, el sur posterior a la esclavitud, aunque la victoria de la Unión en la Guerra Civil otorgó la libertad a unos 4 millones de personas esclavizadas, enfrentó desafíos significativos durante el período de reconstrucción. En 1896, separados pero iguales. A medida que la reconstrucción llegaba a su fin y las fuerzas de la supremacía blanca recuperaban el control de los carpetbaggers, los del norte que se mudaron al sur y liberaron a los negros, las legislaturas estatales del sur comenzaron a promulgar las primeras leyes de segregación conocidas como las leyes de Jim Crow. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin y la segregación se afianzaba cada vez más en el sur, muchos afroamericanos, incluyendo a Washington, Carver y Du Bois, veían la superación personal, especialmente a través de la educación, como la única gran oportunidad para escapar de las indignidades que sufrían. En 1909 se fundó la NAACP. En junio de 1905, un grupo liderado por el destacado educador negro Du Bois se reunió en las cataratas del Niágara, Canadá, dando inicio a un nuevo movimiento de protesta política para exigir derechos civiles para las personas negras en el antiguo espíritu del abolicionismo. 1916. Marcus Garvey y la UNIA nacieron en Jamaica. El líder nacionalista negro, Marcus Garvey, fundó su Asociación Universal para la Mejora de los Negros, UNIA, allí en 1914. 2 años después, la llevó a los Estados Unidos. 1920. El renacimiento de Harlem. En la década de 1920, la gran migración de afroamericanos del sur rural al norte urbano provocó un renacimiento cultural afroamericano que tomó su nombre del vecindario de Harlem, en la ciudad de Nueva York. 1941. Los afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos afroamericanos estaban listos para luchar por lo que el presidente Franklin D. Roosevelt llamó a las 4 libertades: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de no tener necesidades y la libertad de no tener miedo. Ellos carecían de esas libertades en casa.
1954 Brown contra la Junta de Educación. El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema de EEUU emitió su veredicto en Brown contra la Junta de Educación. La Junta de Educación, que la segregación racial en las escuelas públicas violaba la protección igual de la que 14ª enmienda de la Constitución de EEUU. 1955 Rosa Parks y el boicot a los autobuses de Montgomery. El 1 de diciembre de 1955, Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco, cuando el conductor del autobús de la ciudad en Montgomery, Alabama, se lo pidió. Parks fue arrestada por violar las ordenanzas de segregación racial de la ciudad. La Escuela Secundaria Central se integró en 1957. La desegregación de la Escuela Secundaria Central en Little Rock, Arkansas, ganó atención nacional el 3 de septiembre de 1957, cuando el gobernador Orville Faubus movilizó la Guardia Nacional de Arkansas en un esfuerzo por evitar que 9 estudiantes afroamericanos se integraran a la escuela secundaria. Movimiento Cívico de 1960. El 1 de febrero de 1964, a estudiantes negros del Colegio Agrícola y Técnico en Greensboro, Carolina del Norte, se les negó el servicio debido a la política de mostradores solo para blancos. Se quedaron hasta que la tienda cerró, luego regresaron al día siguiente con otros estudiantes y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Iglesia de Birmingham bombardeada, en septiembre de 1963. A mediados de septiembre, los supremacistas blancos bombardearon la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama, lo que resultó en la muerte de niñas afroamericanas. En la explosión, 1963. Tengo un sueño, 28 de agosto. El 28 de agosto de 1963, unas 250,000 personas, tanto negras como blancas, participaron en la marcha sobre Washington por trabajos y libertad, la manifestación más grande en la historia de la capital de la nación y la muestra más significativa de la creciente fuerza del movimiento por los derechos civiles. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado. Durante un evento de oratoria en Harlem, 3 miembros de la NOI se lanzaron al escenario y dispararon a Malcolm unas 15 veces a quemarropa. La Ley de Derechos de Voto de 1965, junto con la Ley de Derechos Civiles del año anterior, fue una de las piezas más expansivas de legislación sobre derechos civiles en la historia estadounidense, y redujo significativamente la disparidad entre votantes negros y blancos en los Estados Unidos. 1968, Martin Luther King Jr., asesinado el 4 de abril. El 4 de abril de 1968, el mundo quedó atónito y entristecido por la noticia de que el activista de derechos civiles y ganador del Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King Jr., había sido disparado y asesinado en el balcón de un motel en Memphis, Tennessee. En 1984, Jesse Jackson movilizó a los votantes negros. Fue una voz líder para los afroamericanos, instándolos a ser más activos políticamente y liderando una campaña de votantes que llevó a la elección de Harold Washington. En los disturbios de Los Ángeles en marzo de 1991, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles dispararon a Rodney King con una pistola Taser y lo golpearon severamente después de una persecución a alta velocidad por exceso de velocidad. King estaba en libertad condicional por robo y había estado bebiendo. La golpiza inspiró una amplia indignación en la comunidad afroamericana de la ciudad.
2008, Barack Obama se convierte en el 44º presidente de EU. El 20 de enero de 2009, Barack Obama fue inaugurado como el 44º presidente de los Estados Unidos. Es el primer afroamericano en ocupar ese cargo. En 2013, el movimiento Black Lives Matter surgió, el 13 de julio, cuando el hashtag #BlackLivesMatter apareció por primera vez en Twitter, y se difundió ampliamente a medida que casos de alto perfil relacionados con las muertes de civiles negros provocaron una renovada indignación. Las protestas de George Floyd de 2020 alcanzaron un punto crítico el 25 de mayo de 2020, en medio de la epidemia de COVID-19, cuando George Floyd, de 46 años, murió tras ser esposado y sometido en el suelo por el oficial de policía Derek Chauvin. En enero de 2021, Kamala Harris se convirtió en la primera mujer y la primera mujer de color en ser la histórica e importante vicepresidenta de los Estados Unidos.